César Delgado Guembes es experto en Derecho Parlamentario y le quiero preguntar justamente por este fallo del Poder Judicial, ¿no?, y al Congreso de la República, que lo detiene. ¿Están haciendo las cosas bien? César Delgado Guembes, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Con el mayor gusto para tratar de desentrañar qué cosa es lo que está pasando entre el Poder Judicial y el Congreso. Es una cuestión que se está complicando cada vez más. Pero mira, si uno revisa bien la situación, en realidad uno puede analizar lo que está ocurriendo y ser parte del reality que está presenciando, donde los protagonistas son algunos congresistas de un lado y por otro lado los abogados y los jueces. Para mí, ¿qué cosa hay debajo de estas arruguitas? Lo que hay debajo en realidad es un conflicto entre premisas. ¿Cuáles? Primero, las premisas de intereses. ¿Qué intereses hay políticos detrás del Congreso y qué intereses hay detrás de los abogados que concurren al Poder Judicial para tratar de ganar algo en materia de su propia profesión? Intereses. Pero además de intereses, también hay premisas ideológicas. Y una de los conflictos de premisas más importantes que no tenemos suficiente conciencia es la diferencia que existe entre un Estado democrático y un Estado constitucional. Cuando tú hablas de un Estado democrático, tú dices, el poder es del pueblo y quienes lo ejercen son sus representantes. Por lo tanto, los representantes tienen el poder del pueblo para tomar decisiones en el Estado. Pero por otro lado, los que están con la premisa ideológica del Estado constitucional de derecho, lo que sostienen es que ningún acto político puede dejar de tener sustento jurídico. Entonces, frente a los dos tipos de Estado tú tienes, por un lado, las personas que elige el pueblo para que utilicen el Estado, y por otro lado, tú tienes a los abogados que van a definir qué usos correctos pueden ser en materia política de acuerdo a la interpretación, a la argumentación y a la hermenéutica que tengan los abogados. Entonces tú tienes dos tipos de Estado, un Estado democrático y un Estado jurídico-crático, que es el Estado de los abogados. Eso es lo que está ocurriendo detrás de todo, porque los abogados ahora te dicen, cuando el Congreso toma decisiones, si esas decisiones no son las que se señala en el Poder Judicial, esas decisiones son nulas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál de los dos estados es ante el que nos encontramos? ¿Por qué no se explicitan las premisas y se afirma que aún en el Poder Judicial pueden haber usos políticos del derecho, de la interpretación del derecho? Eso es lo que hay detrás, que el derecho te sirve para encubrir pretensiones políticas. Pero César, ese era un poquito lo que yo lo pones claramente, ¿no? Y me ayudas mucho para entender la situación. Pero claro, yo ponía también respecto del peligro que se abre una caja de Pandora. Claro, ahora el fallo de una juez es aplaudido por un sector de esos abogados que plantearon. Pero seamos honestos, nuestro sistema de justicia está lejos de ser algo ejemplar. Es decir, esa premisa ideológica, si se quiere, lo único que tendría que lograr, César, es llegar también al Poder Judicial con un juez con esas mismas características, y acá se arma el tole-tole, porque todo será pues de quién consigue a su juez que finalmente le dé la razón. Ahí el problema, Cristian, es que más allá de estos dos distintos modelos ideológicos y de intereses, lo que necesita cualquier Estado, más allá de que se diga que es un Estado democrático o de que es un Estado constitucional, lo que se necesita es un Estado justo, donde las personas practiquen la virtud. Eso es lo que nos falta. No nos falta la afirmación del derecho, porque el derecho siempre va a ser utilizado de acuerdo a un criterio material distinto al de lo que diga la norma. Las normas no hablan solas, las normas hablan a través de la voz de las personas, es decir, las normas tienen una propia subjetividad, y si la subjetividad no está enderezada por la virtud, por la moralidad, por la ética, de nada te sirven, porque la vas a poner en manos del poder o del dinero o de quien te pague más. Punto, no hay más. Correcto. César, déjame por favor ir a una breve pausa y yo quiero regresar contigo para, digamos, ¿no?, esta explicación que la verdad me gusta mucho, podámosla bajar
para analizar, digamos, en dónde se ha perdido la virtud, en este caso particular de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, por favor. Exitosa. Ok. ¿Podemos ir, Tania, rápidamente para luego regresar? César, no sé si nos puedes ayudar también desde tu punto de vista a analizar, digamos, el TC, el Congreso se demora, luego plantea una legislatura extraordinaria, ¿no? Para hacer unas reformas, no lo necesitaba para el TC, pero ahora también mete el TC y claro, la crítica de el proceso en sí, ¿te parece que se cumplió con el reglamento, se apresuró? Ahí también hay una falta de virtud por intereses políticos en el Congreso y luego algo también se repite en la acción en el Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú, por favor? Mira, para mí una cosa, antes que hablar de la virtud, para mí hay otro problema más importante que hay detrás del desempeño que tiene el Congreso en actividades como la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. No falto a la verdad si digo que primero te dicen cómo es posible que el Congreso se demore tanto en dejar en el tribunal con 6 magistrados que tienen el mandato vencido. Luego, cuando el Congreso se apura y lo hace y trata de hacerlo, se interponen acciones competenciales, se interponen amparos para evitar que los elija y luego le dicen cómo es posible que el Congreso actúe tan precipitadamente. Como te das cuenta, por un lado se quejan porque te demoras, por otro lado se quejan porque lo hace muy rápido. Entonces, nunca puedes satisfacer a todos los que te exigen que tú hagas las cosas. Lo que hay que hacer es que los órganos competentes y los operadores de los procesos constitucionales, como son los congresistas, deben actuar con la debida competencia. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Congreso? Que los congresistas llegan al puesto representativo sin haber sido filtrados ni capacitados por los partidos políticos. Entonces, cuando ellos llegan a un puesto representativo, se dan con tremendo frangollo que no saben cómo desenredar y se terminan peleando como pulpos en un lío en el que más fácil salen las anguilas cuando tratan de copular, porque no se puede desentrañar con claridad qué cosa es lo que está pasando. Concretamente, tú me preguntas si es que se ha procedido de acuerdo al reglamento, la respuesta es no, porque el reglamento que el propio Congreso se dio estipulaba que habían pautas que habían que seguir y no se siguieron. Pero la pregunta que uno se debe hacer también es, ¿para qué demonios si la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una elección que de acuerdo a nuestra Constitución es una elección política? ¿Por qué tuvieron que ajustarse el cinturón y reprimirse con un disfraz o con una cosmética de normas para aparentar que la decisión política es una decisión política racional? En realidad las decisiones que son políticas tú las puedes racionalizar. ¿Por qué? ¿Por qué, César? ¿Por qué nuevamente ahí claudicaron y ellos mismos impusieron un reglamento que luego no cumplieron? Ese es el punto. Pero la cuestión es esta. Si eres tú quien se da el reglamento y eres tú el dueño, el que tiene la potestad de decidir, ¿qué tan inválido puede ser que quien da la norma sea la misma persona que diga, bueno, esta norma no la voy a cumplir ahora? O sea, si te impusieran la norma un agente externo a ti, tú podrías decir, claro, yo me supedito a esa norma, pero si es mi propia voluntad y yo niego la voluntad que yo tuve antes, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es mi falta? Si finalmente es una potestad que es constitucional. ¿Para qué disfrazar la argumentación con argumentos como que tiene que ser transparente, como que tiene que ser motivado, como que no se le puede hacer tal tipo de preguntas porque hay adelanto de opinión, etcétera, etcétera? Finalmente es una decisión política. Si lo que queremos es que la decisión no sea política, entonces que salga de la competencia del Congreso, porque no hay órgano más político que pueda haber en el Perú que el Congreso de la República, y eso pasa en cualquier parte del mundo. Igual que el presidente de la República en Estados Unidos, que es quien decide quién va a la Corte Suprema. Ya, pero entonces, ¿qué hay? Pues hay, digamos, un poder fáctico que todo lo que no le gusta empieza a ir justamente a buscar esa falta de virtud también en el Poder Judicial para frenar distintas cosas. O sea, hemos llegado a un punto de que, claro, el Congreso comete este tema, pero después hay un poder fáctico que cada cosa que no le gusta finalmente puede reprimir las responsabilidades y tareas que la Constitución le da al Congreso, en este caso particular.
Claro, claro, puede exigirle que la norma que él mismo se ha dictado se cumpla, pero la cuestión es cuando tú le exiges, tienes que utilizar una acción apropiada. Cuando tú recurres al Poder Judicial a través de una acción de amparo, se supone fundamentales que han quedado desprotegidos. ¿Qué derecho fundamental ha quedado desprotegido? El de la imparcialidad de el ejercicio de la potestad jurisdiccional, pero perdóname, en este caso no hay ningún ejercicio, simplemente es el poder político está designando a un magistrado, es un ejercicio político, entonces ahí no hay violación del principio de la imparcialidad del juez, porque el juez no es imparcial cuando en ejercicio de la función deja de hacerlo conforme se estipulan en las normas de imparcialidad, pero en este caso el Congreso puede hacer las preguntas que le parezca. Eso no está prohibido. Okay. ¿Cuándo se hizo este reglamento, César? ¿Cómo? ¿Cuándo se hizo este reglamento que hizo el mismo Congreso? ¿Antes no existía ese reglamento? ¿Con este tema de las entrevistas, etcétera? Todo el lío empezó con la cuestión de que el señor Salvador del Solar dijo que no era transparente el mecanismo de elección de los magistrados porque era por invitación, y esa ocurrencia de que el proceso no fue transparente se le ocurrió al señor Salvador del Solar el día viernes 27 de septiembre del 2019, pero el proceso de elección de los magistrados ha existido por invitación, ha existido por lo menos hace 10 años, pero a él se le ocurrió... pero es posterior a esa cuestión de confianza y posterior disolución que el nuevo Congreso hizo un reglamento que ahora no cumplió. Exactamente, o sea, primero el nuevo Congreso que se elige el día 29 de enero del año 2020, el nuevo Congreso acató la presión pública recibida y por lo tanto eliminó la posibilidad de que los concursos sean por invitación y se quedó con la evaluación por concurso. Y como parte de la demostración del arrepentimiento del Congreso por haber procedido de una manera tan discrecional, se dictó también este reglamento que es súper largo, súper denso, súper complicado, que en realidad eso está como para que lo pueda cumplir un juez, pero los congresistas que no tienen formación de carácter jurídico, se les va a complicar la existencia, como cuando tienen que motivar y no cualquier motivación puede ser correcta. Lamentablemente eso ya está hecho y por lo tanto hay que calificar esa acción. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? No, no se cumplió con el reglamento. La siguiente pregunta, si no se cumplió con el reglamento, ¿se ha violado algún derecho fundamental que amerite que se presente la acción de amparo? A mi juicio, no, porque no hay ningún derecho fundamental que haya sido conculcado. Bueno, pero una jueza finalmente ha decidido que sí. Entonces, ¿qué desde tu experiencia en el Congreso esto abre una caja de Pandora para futuras? Porque algunos dicen, bueno, ya han habido antecedentes, César, como por ejemplo la acción de amparo de Alan García Pérez contra una comisión investigadora. Es cierto, no fue una cautelar, pero finalmente se le dio la razón. Se le dio la razón y el Congreso pudo no haber acatado, y con lo cual se hubiera escalado el conflicto tremendamente. Felizmente, en el caso de la comisión de Sergio Tejada accedió con reticencias y todo, pero accedió y respetó las normas dictadas en la acción que ganó el señor Alan García, y por lo tanto se le volvió a citar, se le indicó cuáles eran las imputaciones que se le hacía, se cumplió con la norma que señalaba el juez, pero había cierto sustento, porque en ese caso sí había una presunta violación de derechos fundamentales, como cuando que te citan a ti, te tienen que decir, me citan pero para preguntarme qué, yo tengo que poderme defender, ¿cómo voy a ir sin saber qué delito o qué falta se me imputa? Eso era correcto, pero en este caso se te presenta la acción de amparo y lo que te están diciendo es que tú no has cumplido con las normas. La acción que debió haberse presentado no era una acción de amparo, podría haber sido una acción de cumplimiento. Esa es la acción que hubiera correspondido. La acción de cumplimiento supone que tú la presentas y tú dices, momentito, acá hay una norma, tú tienes que cumplirme esta norma. No me la has cumplido. La norma para que finalmente no haber dado la cautelar para que se frene todo. Ok, interesante. Vamos a ver finalmente, César, te agradezco mucho por tu punto de vista. Gracias, maestro. Ok, hasta luego, buenos días. Hasta luego.